Hola jóvenes de Ciencias 360, bienvenido a un vídeo más de tu canal favorito con tu profesor Ave Fénix, ya sabes, ya. A ver, hoy día, ¿qué te traigo? A ver, ¿qué tema te traigo? La derivada, ¿te parece? Mira. Decidió ser sincero con Cero y decirle que aunque era un cero a la izquierda, sería el cero que le daría valor y sentido a su vida. La derivada de una función, en este caso pues le puedo poner f, g, h, lo que usted quiera, pero siempre se suele trabajar con la función f, ¿vale? En este gráfico podemos apreciar que, ¿cuál es la función, profesor? En primer lugar vamos a ver qué plano es eso, lo que estamos viendo. Entonces, lo que yo he esbozado aquí es el plano R2. Profesor, R2, sí, un eje X y un eje Y, ¿vale? Que se le conoce como el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, ¿ya? Profesor, ¿y lo de azul? Lo de azul es cualquier gráfica, en general, pero yo le estoy colocando la gráfica de azul, le estoy colocando la función f. Profesor, esta es la función f, ¿sí? Más conocido como f de x, ¿verdad? O igual a y. Ok, hasta ahí vamos bien. Profesor, vamos a ir denotando, ¿no? El semieje, ojo, voy a trabajar con una parte, una porción, hagamos un zoom al plano R2 y vamos a trabajar en el primer cuadrante, ¿verdad? Entonces con el semieje positivo, y aquí está el semieje negativo, el semieje positivo de las ordenadas y el semieje positivo de las abscisas, ¿vale? Entonces trabajemos con este primer cuadrante, con el primer cuadrante, ¿sí? Profesor, ¿y por qué trabajamos en el primer cuadrante? Ah, pues por conveniencia, ¿no? Para evitarnos de repente signos y todo ello, pero se trabaja igual para cualquier cuadrante, pero para conveniencia vamos a trabajar en el primer cuadrante, ¿ya? Ok, entonces lo que yo te he subrayado ahí de azul es f de x, ¿verdad? La función. Profesor, una pregunta. Si aquí yo le doy un valor x sub 0, porque, ojo, tienes que ser observativo. ¿Desde dónde comienza mi gráfica? Profesor, desde aquí y termina acá. Muy bien, joven. Entonces, si termina aquí, este vendría a ser mi x sub 0. Ojo, para la preimagen x sub 0, vamos a tener una imagen f de x sub 0. ¿Vale? ¿Me dejo entender? Sí, muy bien, profesor. Profesor, ahora, mi segundo punto, porque yo tengo un inicio, un punto de inicio, y mi punto final, ¿quién es? Profesor, está por aquí. Y a eso le vamos a denotar un x sub 0. También va a ser x sub 0, profesor, pero más un incremento h. Más h. ¿Ya? Entonces, si tengo mi x sub 0 más h, que es mi preimagen, mi imagen, ¿quién sería, profesor? Ah, mi imagen es cuando la función ya esté evaluada. ¿En qué? En f de x sub 0 más h. Por aquí está, ¿no? Vamos a hacerlo con la regla. ¿Ya? Correcto. Y este vendría a ser mi f de x sub 0 más h, mira. ¿Vamos bien? Hasta ahí, perfecto. ¿Ya? Cuando una vez tengamos esto, lo que nosotros pues vamos a calcular son las distancias, ¿ya? Una vez que tengamos nuestro gráfico ya bien detallado, entonces lo que nosotros vamos a identificar, profesor, son esas distancias que nos hacen saber cuánto vale cada uno. Mira, yo te doy un ejemplo por aquí. Si tú tienes en una recta, ¿sí? Yo te digo, ¿sabes qué? Una porción de una recta, yo te digo, de aquí hasta el punto, por ejemplo, ABC. Si yo te digo, por ejemplo, esto vale 8 unidades, desde A hasta C vale 8. Y te digo, ¿sabes qué? Y BC vale, qué sé yo, 3 unidades, de B hasta C. Te pregunto algo. Te pido calcular AB. AB no lo sé. Y es más, lo voy a colocar de azul. AB no lo sé. ¿Cómo usted lo calcula? A ver, lo que tú vas a hacer es una diferencia, ¿verdad, profesor? La longitud más grande, AC, menos la longitud BC. Entonces la distancia vendría a ser la longitud de ¿quién? De AC menos BC, ¿verdad?
Entonces, AC ¿cuánto vale? ¿Y la distancia de quién va a ser? AB, profesor. AB es igual a quién? AC ¿cuánto vale, profesor? 8. Menos BC, 3, profesor. AB ¿cuánto va a valer? 5. Entonces, esa misma idea, si te das cuenta, se repite en el semieje de las abscisas. Si te das cuenta, ¿quién vendría a ser nuestro AC, profesor? Todo esto, ¿vale? Entonces, eso vendría a ser nuestro X sub 0 más H, ¿verdad? Entonces, profesor, ¿pero quién le quito? Mi BC. ¿Y quién mi BC? Profesor, mi X sub 0. Si te das cuenta. Ah, ya, profesor. Eso es lo mismo que voy a hacer por aquí. Y si vamos a irlo denotando, entonces. Mira acá. Entonces, vendría a ser ¿quién? ¿Quién me dijo? Profesor, hace todo. ¿Quién es todo? X sub 0 más H. Profesor, menos BC. Ah, menos la porción. En este caso, vendría a ser ¿quién? Menos X sub 0. ¿Sí o no? Ahora, si te das cuenta, este X sub 0 con este menos X sub 0 se eliminan, le dices adiós. ¿Y quién te queda? H, profesor. Profesor, significa que ¿cuál es la distancia desde X sub 0 a esta X sub 0 más H? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es ese valor? Profesor, es H. H es ese valor. Recuerda, ¿no? ¿Ya? Que lo vamos a utilizar. Profesor, y en el eje de las ordenadas, ¿cómo va a ser? Va a ser similar. Si tú te das cuenta, ¿quién va a ser la longitud más grande que vas a tomar? Ah, profesor, ¿la longitud más grande quién es? Ah, profesor, es f de x sub 0 más h. Ah, ya, entonces coloco por aquí f de x sub 0 más h. ¿Menos quién? ¿Menos quién, profesor? Ah, profesor, va a ser menos la distancia más pequeña. En este caso, ¿quién es la distancia más pequeña, profesor? Dímelo. A ver, ¿quién? ¿Quién? Efectivamente, es f de x sub 0. Mira, ve. Menos f de x sub 0. Mira, la distancia más larga, f de x sub 0 más h, menos este f de x sub 0. Profesor, ¿y para qué me sirve eso? ¿Sí? Porque se supone que yo ya calculé, mira acá, yo ya calculé esta distancia, ¿ya? Yo calculé esta distancia, esta distancia que está aquí, mira. Esta. Ya calculé esta distancia. ¿Cuánto es esa distancia, profesor? H, ¿sí? Profesor, ¿y esta distancia que está aquí? De las ordenadas, ¿cuánto es? Profesor, ¿esa distancia quién es? Todo esto, pues, ¿no? F de x sub 0 más h menos f de x sub 0. ¿Y para qué me sirve? Profesor, si tú eres bien mosca, ¿ya? Tú te vas a dar cuenta que aquí se ha formado un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo, sí, muy bien. Un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Y tú puedes calcular la tangente. Entonces, ¿la tangente para qué, profesor? ¿Por qué? Porque gracias a la tangente vamos a ver el tema de la derivada. Tiene mucho que ver. Esa recta tangente, ¿ya? Esta recta tangente que tú ves aquí tiene mucho que ver al momento de la derivada de una función, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría, profesor? Si calculamos la tangente rápidamente, vamos a borrar por aquí, ya, borramos por aquí, y vamos a decir, ¿no? ¿A qué es igual la tangente en este caso de este ángulo que se ha formado, alfa? La tangente de alfa, aquí vendría a ser igual. A ver, dímelo. La tangente de alfa es igual ¿a quién? ¿A quién? Profesor, cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto del alfa? ¿Quién mira? Recuerda que la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? ¿Quién es cateto opuesto? Dime. A ver. ¿Quién es cateto opuesto? ¿Quién mira alfa? ¿Alfa quién mira? Toda esta expresión, profesor. Ah, muy bien. Muy bien. Lo colocamos, pues. Tangente de alfa va a ser igual ¿a quién? A f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, ¿vale? Profesor, ¿sobre quién? Eso va a estar sobre... ¿Sobre quién, profesor? Ah, eso es sobre el cateto adyacente. ¿Y quién es el cateto adyacente, profesor? El cateto adyacente es h. Entonces, de ahí proviene esta fórmula. Y la fórmula más conocida como la derivada de
f de x, ¿ya? De f de x. Entonces la derivada de f de x, cuando hablamos de derivada, ojo que hay muchas notaciones, ya para la derivada podemos ver, por ejemplo, que hay esta notación, mira, la derivada de x, diferencial de x, ¿no? La derivada de x, podemos ver esto también, f' de x, también podemos ver esto, mira, ve. Hay muchas notaciones. Profesor, ¿usted puedes trabajar con cualquiera? Sí, con cualquiera puedes trabajar, ¿ok? Entonces, una vez que tú tengas eso bien claro en tu mente, ya, cuando tú tengas bien claro esto en tu mente, recién vas a poder trabajar. Le puedes tú añadir a esto y tomar su límite. Profesor, ¿y para qué quieres tomar su límite? Mira, te explico. Cuando tú, un ejemplo, ¿no? Bien claro. Por ejemplo, tú te levantas en la mañana, ¿ya? A comprar tu pan, ¿ya? Esta es tu casa, ¿verdad? Tu casa, profesor. Y acá está la panadería. ¿Verdad? Y tú pues vas a elegir el camino pues más óptimo, ¿ya? Entonces tú haces ese recorrido, ¿verdad? A las finales tú puedes irte, no sé, doblas una esquina, doblas otra esquina, te vas de frente a la izquierda, derecha y llegas hasta la panadería. Pero lo lógico es que desde un punto de inicio hasta un punto final, ¿ya? Lleves una trayectoria, ¿ya? La trayectoria desde un punto de inicio hasta un punto final. Ahora, yo te pregunto, si tú quieres, ¿ya? Yo te digo, ¿sabes qué? A este segmento que tú has calculado, que yo no sé cuánto es la distancia, tú le puedes sacar la mitad, ¿ya? Tú le sacas la mitad, profesor, ¿sí? Por aquí es la mitad, ¿sí? Yo te pregunto, si este es todo el segmento y tú le sacaste la mitad, ¿verdad? ¿Cuánto te queda, profesor? Ah, esto, profesor, ¿sí? Profesor, esta distancia que yo tengo aquí, tú le puedes seguir sacando la mitad, o sea, la mitad de esta mitad que te queda, redundando, ¿no? Profesor, la mitad es aquí, mira. ¿Cuánto te queda? Profesor, me queda esta distancia, mira. Y si tienes esta distancia, sácale la mitad, profesor. Ah, me queda aquí, ¿sí? Esta mitad que tú tienes, profesor, sáquele. Esta mitad que tú tienes aquí, sácale la mitad. Profesor, es aquí. Profesor, ¿qué estoy observando? ¿Qué estoy observando? Profesor, la distancia que yo tenía desde mi casa a mi panadería era esta. Pero cuando yo le saqué la mitad, o sea, hice iteraciones, me queda esta distancia. Y después esta distancia y así. ¿Y qué significa? Que voy a llevar a un límite que se acerca, en este caso, a la panadería, ¿no? Entonces, en este caso no vamos a hablar ni de panadería ni de casa, vamos a hablar de una función. Entonces, por eso yo aplico el límite. Por eso la idea del límite. Que el límite te ayuda a que la función, la recta tangente se acerque a la función. O sea, se acerque y tienda a cero. ¿Vale? Pero no es cero, acuérdate. Cuando te digo que h tiende a cero, en este caso yo voy a tomar lo siguiente. El límite, cuando h tiende a cero, ¿de quién? Profesor, de toda esta función. ¿Y para qué me va a servir? De aquí te vas a dar cuenta. Porque gracias al límite nosotros podemos encontrar esa nueva función, ¿sí? Y poder, a eso lo denominamos, mira, derivar. A eso lo denominamos derivar. ¿Me entiendes? Ok, profesor. Entonces, hasta ahí vamos perfecto. Profe, y un ejemplo bien claro es el siguiente. Si yo te digo, ¿sabes qué? Esta es mi función, f de x, ¿ya? Es igual, ejemplo número 1, f de x es igual a ¿quién? Profesor, a, qué sé yo, 3x cuadrado más 5x menos 6. ¿Me entendió? Bien, profe, está perfecto. Profesor, ¿y tú lo sabes hacer de una manera más rápida, ¿no? Más dinámica que te han enseñado, ¿no? Profe, yo soy bien mosca y yo te digo, ¿sabes qué? Aplícame la derivada. Y tú la aplicas, pues, ¿no? La derivada de f de x. Dice, ¿no? Sabes aplicar derivadas, el exponente baja, podría ser 6, y el exponente de esta variable le restas 1, 2 menos 1, 1, o sea, 6x.
más la derivada de 5x vendría a ser 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque este exponente baja, pero como es 1, normal, mira, ve, 5 por 1 por x, como el exponente es 1, le restas 1. ¿Y cuánto te queda esto? Profesor, 5 por 1 es 5, x a la 0. ¿Cuánto es x a la 0? Todo número elevado a la 0 es 1, por eso te queda 5, ¿ya? Menos la derivada de una constante que ya te lo he dicho en videos anteriores, que es 0. Entonces, por eso yo digo que la derivada de 5x es 5. Entonces, para obviar todo ese trámite, por eso yo lo estoy colocando que es 5, ¿vale? 5, profesor, ¿ya? Hasta ahí vamos bien. Profesor, ahora, si yo le quiero aplicar, demostrar, porque la matemática es así, demuéstralo, o sea, no es porque Dios lo dice así o porque, bueno, yo soy demasiado creyente en Dios, pero lo que sí debo saber es que se debe demostrar, ¿sí? Se debe demostrar el por qué, ¿entiendes? Entonces, yo quiero calcular, quiero demostrar por medio de esta fórmula, el límite, a ver si es verdad y tu profe Ave Fénix no te miente. Mira acá. El límite. Cuando h tiende a 0, ¿de quién, profesor? Profesor, tú debes darle la forma, ¿vale? Primero concéntrate en esto, mira, en esto concéntrate, en esto. Lo que te estoy subrayando de rojo, ¿sí? F de x sub 0 más h. Profesor, no entiendo. Mira, tú le vas a decir lo siguiente. Cuando tú hagas eso, tú vas a decir, profesor, entonces yo voy a hacer así, mira. El número 3 lo voy a dejar aquí, mira. Esta es la forma. 3, profesor, ¿de quién? Profesor de x sub 0 más h. Pero, ¿quién es x sub 0 más h? Es esto, mira. Es tu x. Profesor, significa que yo voy a decir, abro paréntesis y voy a decir x sub 0 más h. Todo está elevado a la ¿cuánto? Al cuadrado, profesor. Al cuadrado, al cuadrado. Muy bien. Profe, ¿más quién? Más 5 veces x. ¿Pero quién es tu x? Todo esto, mira. Profe, tu x sub 0 más h. ¿Vamos bien? Perfecto, profe. Profesor, ¿menos quién? En este caso, menos 6, profesor. Ese menos 6, como va solito, solito, le pones menos 6. Profe, hasta ahí vamos. Ok. Pero si te das cuenta, le están restando. ¿Quién le está restando, profesor? Profesor, le está restando, no es otra cosa más que le está restando. ¿Quién le resta? Tu f de x sub 0. Ah, profesor, esta misma función. Así es. ¿Cómo quedaría? Te va a quedar así, mira, ve. Menos, en este caso, ¿quién es? 3 por x sub 0 al cuadrado más 5 veces x sub 0 menos 6. Sí, menos 6. Correcto. Entonces, ponemos por aquí y decimos lo siguiente, ¿verdad? Mira, y eso es un cociente. Y si es un cociente, pues yo lo voy a tratar como tal. Mira, ¿sobre quién, profesor? Ahí vamos a ir poniendo sobre, en este caso, sobre ese bendito h, profe. Ese bendito h. Mira, h. Profe, ¿lo podemos desarrollar? Claro, hijo, esto es álgebra. Pensá. ¿Cómo es? A ver, límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Profe, 3. Muy bien. Pero para ello vamos a hacer nuestra línea. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Y quién va a ir en nuestra línea? Profe, 3. Perfecto. ¿Cómo se desarrolla esto? Esto no es otra cosa más que un binomio al cuadrado. Y eso no es que el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo. O sea, x sub 0 por h más el segundo al cuadrado. Perfecto, profe. Yo soy un monstruo, ya. Hasta ahí. Vamos correcto. Profe, de ahí le ponen más. ¿Quién sigue? Profe, todo este término. ¿Y qué dice? Profe, multiplícalo. 5x sub 0 más 5h. Recuerda que este es un producto. Este señor por x sub 0 más este señor por h. Profesor, veamos bien. Falta, no te olvides, ese menos 6. Mira, ve. Ya, hasta ahí vamos bien. Ahora lo del paréntesis, que está de color verde el paréntesis.
lo resolvemos pues diciendo, menos con más, ¿cuánto es? Menos. ¿Menos cuánto? 3x sub 0 al cuadrado. Extendemos. Menos con más, profesor, menos. ¿Menos cuánto? 5 veces x sub 0. Menos con menos, da más, profesor. ¿Más cuánto? Profe, esto es más h. Más 6, perdón, más 6, más 6. Profe, y eso está dividido entre h. Sí, sí está dividido entre h. ¿Y qué buscamos nosotros, profesor, con todo esto? Mira, lo que nosotros vamos a buscar es eliminar este h. Eliminar este h. Que nos está impidiendo esa indeterminación. Recuerda que cuando tú divides algo entre un 0 entre h, eso sí es 0. O sea, h es cualquier número, 1, 2, 3, 4, pero jamás es 0. Esto sí existe. Pero si tú haces un cociente, una división, un h, cualquier número, dividido entre 0, eso jamás. Por eso yo busco que esto sea diferente de 0. Mira, esto sea diferente de 0. Eso yo busco. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me comprendes? Mira, mira, mira. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Ya? Lo que voy a hacer después es juntar términos, profesor. ¿Sí? Juntamos términos. Ya, juntamos términos diciendo lo siguiente, mira. Límite cuando h tiende a 0. ¿De quién, profesor? Profe, hagamos nuestra línea que nos va a permitir trabajar ¿cuánto queda, profe? Ah, ya. Mira, y es más, lo vamos a hacer de una manera más rápida. Mira, este 3 por x sub 0 te queda 3x sub 0 al cuadrado, ¿verdad? 3 por 2 son 6x sub 0 de h. 3 por 1, 3h al cuadrado. Más 5 veces x sub 0. Más 5 veces h. Menos 6 menos 3x sub 0 al cuadrado. Menos 5x sub 0. Más 6, profesor. Hasta ahí vamos bien. Sobre h. Profesor, ya lo tengo. ¿Aquí puedo eliminar? Sí puedo eliminar. Mira, ¿quién se me va? A ver, ¿quién se me va? Si te das cuenta, este 3x sub 0 está positivo. Y este 3 menos 3x está sub 0 al cuadrado, está negativo. Se va. Profesor, ¿qué más se me va? ¿Qué más se me va? Ah, este 5 sub 0 y este menos 5. Mira, para abajo, mira. Para abajo, está mirando para abajo. Profesor, ¿qué más? ¿Qué más? Profe, se me va también este menos 6 con 6. Perfecto. Dos líneas. Dos líneas. Profe, ¿qué más hago? ¿Tú puedes operar? ¿Puedes operar aquí? No, profesor, no puedo operar nada. Entonces, si no puedes operar, lo bajas. Lo bajas. Límite. Cuando h tiende a 0, ¿de quién, profesor? De 6x sub 0. Coloco 6x sub 0 de h más 3h cuadrado más 5h sobre h, profesor. Mira, joven, acá usted le puede sacar factor común. ¿Cuál es ese factor común? El factor común es aquel número o expresión o variable que usted le puede... Pero ojo, esa expresión tiene que ser mínima, que usted le va a extraer multiplicando, ¿ya? Mira, de la siguiente manera acá. Límite, cuando h tiende a 0, ¿de quién? La expresión mínima, ¿quién es? h, profesor. Mira, todos tienen h, mira. h cuadrado y h. ¿Cuál es la expresión mínima? El h. Entonces le saco ese h, extraigo como factor común. ¿Y quién me queda, profesor? 6x sub 0. ¿Más cuánto? Más 3. ¿Por cuánto? Por h. ¿Por qué? Porque si yo tengo h y quiero 3h sub 0, 3h al cuadrado, me faltan 3h, pues sí o no. ¿No es que multiplica? ¿Más cuánto? Profesor, tengo 5h y extraje h, más 5. ¿Sobre cuánto, profe? Sobre h. Mira, ahí recién se me va, mírame. Sua, sua. Se fue, se fue. Si se fue, ¿quién te queda, profesor? Profesor, me queda eso. Límite cuando h tiende a 0. Vamos a copiarlo por aquí. Copiemos por aquí. ¿Qué nos dice? Profesor, límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? De
En este caso, 6x sub 0 más 3h más 5, ¿sí? Si nos queda ese término, ya, nosotros lo que vamos a proceder es a calcular cuando h tiende a 0, cuando h se vuelve más pequeño, profesor. Profesor, si se vuelve más pequeño, entonces yo voy a hacer que tienda este valor aquí, donde yo vea h, mejor dicho, reemplazo el número 0. Profesor, ¿cómo así? Ya, de la siguiente manera, mira. Yo voy a decir así. Y ojo que esto es igual a f' de x, ¿ya? Yo voy a decir así. F' de x sub 0 es igual al límite ¿de quién? Profesor, de 6. Pero ese 6, como es una constante, va a salir, mírame. ¿De quién, profesor? De h tiende a 0. ¿De quién? De x sub 0, profesor. Más 3, el límite entra, h tiende a 0, ¿de quién, profesor? De h, pues. ¿Más cuánto? Más 5. Más el límite. Cuando h tiende a 0, ¿de quién? Profesor, antes de ese más va a ir el 5. Sí, correcto. Ese 5. ¿Y quién queda? Cuando se va el 5, queda la unidad. Perfecto. Profesor, y si usted lo evalúa, ¿cuánto queda? Profesor, ¿este x sub 0 depende de h? No, profesor. Por eso queda 6x sub 0. ¿Vale? Más 3. Aquí 3 por h. Pero h sí depende de h. Mira, h tiende a 0. O sea, vamos a evaluar cuando h tiende a 0 de h. Es 0. 3 por 0 es 0. Por eso no lo tome en cuenta. ¿Sí? ¿Más cuánto, profesor? Más 5 por límite cuando h tiende a 0 de 1. O sea, el límite de h tiende a 0 de una constante es esa misma constante. O sea, 5 por 1. Y te queda 6x sub 0 más 5. Y si tú te das cuenta, profesor, esto lo que yo he calculado es mi f' de x, mi derivada. Pero utilizando límites. Y si te das cuenta, esto, jovencito, se parece y da como resultado lo mismo que tengo por acá. De una forma más directa. ¿Sí? Esto lo hice de una forma más directa, lo de verde. Profesor, ¿y todo esto para que me salga 6x sub 0 más 5? Sí, pero demostrándolo. ¿Por medio de quién? De la tangente de alfa, del ángulo. ¿Por medio de quién? De la definición. ¿Sí? Cuando el límite de h tiende a 0, de fx sub 0 más h, menos ese f de x sub 0 sobre h. ¿Vale? Siempre cuando trabaje el límite trata de poder eliminar esa indeterminación. Lo que hice por aquí, mira, voy a demostrar por qué la derivada de una función, o sea, de una constante es 0. Mira, vamos en primer lugar a tomar lo siguiente, ¿ya? Si y, en este caso ya sabes que esto es la definición, ¿no? Derivada de y con respecto a x, es lo mismo decir f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de todo este cociente que tú aprecias aquí, que esa es la definición, ¿ya? Ahora, si nosotros vamos a tomar ya nuestro y como una constante c, o sea, cualquier número, vamos a demostrar que la derivada de una constante es 0. ¿Por qué, profesor? Mira, por el simple hecho, lo siguiente. Ahora, vamos a decir, si nuestro f' de x que vamos a calcular va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién, profesor? De f de x sub 0 más h. Pero en este caso, como no hay nada de ello, de que esta función que es constante depende de x, ¿ya? Entonces, lo único que vamos a tener que es c, ¿verdad? Profesor, menos f de x sub 0. ¿Y quién es ese f sub 0? Ese mismo c. ¿No ve que no depende de nada de x como para darle forma? Entonces, ¿sobre quién, profesor? Sobre h. Profesor, ¿y esto a qué es igual? F' de x sub 0, ¿ya? ¿Quién va a ser igual? Profesor, al límite, cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 0 sobre h. Profesor, 0 sobre h sí. ¿Qué significa, profesor? Que f' de x sub 0 es igual a ¿quién?
al límite, cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 0 entre h, ¿cuánto es? Todo número que está dividido, o sea, 0 entre cualquier número, ¿ya? Eso es igual a 0. Entonces, límite, f' de x sub 0, es igual, límite cuando h tiende a 0 de una constante, es esa misma constante. O sea, ese 0. ¿Por qué? Porque no depende de h aquí. Entonces es 0, esa misma constante. Por eso decimos que la derivada de una constante siempre va a ser 0. Ok, ahora lo que voy a explicar es que la derivada de una función identidad. ¿Cuál es la función identidad, profesor? Es aquella función que me va a dar siempre la unidad. ¿Cómo así? Profesor, ahora ya nuestra función ya no va a ser. Entonces, aquí colocamos la derivada de una función identidad. ¿Ya? Vamos a escribirlo de negro. Identidad. Profesor, nuestra y es igual a ¿quién? Esa función y de x es igual a, pues, la variable x, ¿verdad? Es identidad. Vamos a ver que siempre nos va a dar 1, ¿ya? Ahora, yo, ojo que aquí lo voy a calcular, y' de x es igual a ¿quién? A 1. ¿Por qué? Ahorita lo vemos. Mira, utilizando esta misma fórmula, ¿qué vendría a ser? F' de x es igual a ¿quién? Al límite cuando h tiende a 0 de ¿quién, profesor? Profesor, es f, un cociente en primer lugar, ¿ya? ¿De quién? De f de x sub 0 más h. ¿Quién es ese f de x sub 0? Profesor, hay que darle forma. Sí, hay que darle forma. Ya tenemos que nuestra función es x, acuérdate, es esta nuestra función. Entonces, vamos a darle forma como x sub 0 más h. Ese es nuestro x. Profesor, menos f de x sub 0. Profesor, ¿menos cuánto? Menos x sub 0. ¿Ok? ¿Sí? Recuerda que este x es todo esto, miren. Por eso estoy colocando aquí, ¿ven? X sub 0 más h. Y cuando yo le resto esa función, le estoy restando ese mismo x sub 0. ¿Sí? Ahora, sobre h. Profesor, ¿de ahí qué más sigue? De ahí sigue lo siguiente. Mira. F' de x sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Recuerda que aquí se te está eliminando algo, mira. Este x sub 0 y este menos x sub 0. Le dices adiós. ¿Quién te queda? Profesor, te queda h sobre h. Y si te queda h sobre h, ¿a qué es igual esto? F' de x sub 0 es igual a ¿quién? Profesor, al límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? H entre h es como decir 5 entre 5, 2 entre 2. Esa es la unidad. Y si te das cuenta, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De una constante. Y el límite de esa constante es la misma constante, profesor. Pues es 1. Muy bien. Llegamos a la conclusión que cuando demostramos la derivada de una función identidad, ¿qué es la función identidad? Cuando tenemos, por ejemplo, y es igual a x, y es igual a z, y es igual a w. Entonces, solamente cuando es una sola variable y no tiene exponente, o sea, es identidad, nos va a dar como resultado la unidad. Y la unidad es reconocida como la identidad. Y efectivamente, mirad, hicimos todo este proceso para llegar que es igual a 1. Luego, ahorita lo que te voy a demostrar es que la derivada de una función potencia simple. ¿Cuándo? Cuando tenemos, por ejemplo, en el caso pasado que te expliqué, cuando y es igual a todo ese polinomio, ya que esté elevado al cuadrado, ¿sí? En el ejercicio número 1, acuérdate, ¿ya? Así que en general ya te he demostrado 3 cosas. Cuando es de un polinomio simple, la derivada simple de una función, ¿ya? Polinómica. También te he demostrado la derivada de una constante que es 0 y también te he demostrado la función identidad. Así que por favor, aprovéchalo.
Y no te olvides de suscribirte al canal Ciencias 360 con tu profe Ave Fénix. Así que hasta una nueva oportunidad, un abrazo psicológico a la distancia y nos vemos pronto. Bye bye.